Ok. Bueno, hermanos, muy buenas noches nuevamente. Hay fallitas aquí en el internet. Les ofrecemos primeramente una disculpa. No está en nuestras manos la tecnología en estos medios. La verdad, nos está fallando este internet, pero nada nos va a detener en poder escuchar la palabra de Dios. Para complacencia de todos los que están conectados, en verdad que nos dicen que a lo mejor se trababa 2 o 3 minutos, tenía de retraso la imagen con el audio. Vamos a empezar nuevamente, vamos a pedir a nuestro hermano Benjamín Hernández que nuevamente empecemos con la clase. En verdad que el tema que está tocando es un punto muy importante para todos nosotros los ya bautizados, y aún más para aquellos que todavía no conocen de la palabra de Dios. En verdad es un ejemplo grandísimo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, de fe, de compasión, de trabajo, de evangelismo, de compañerismo. En verdad que le pedimos a nuestro hermano Benjamín que nos pueda empezar con la clase nuevamente, y vamos a poner atención todos. Buenas noches otra vez, hermanos. Vamos a continuar, o más bien empezar otra vez la clase, hermano. Es que es para los nervios, Sí. vengas, para que estemos bien, vengas. Sí. Primero fue el ensayo, hermano. Sí. Bueno, las fallas que tengamos no va a impedir que hablamos de la palabra de nuestro Dios. Como les decía, hermanos, esta noche les voy a exponer una clase que he titulado Ejemplo a seguir. Para empezar, les comentaba que buscaba una historia para compartirle con todos ustedes de un ejemplo a seguir. Buscaba en internet y encontraba varias personas, varios atletas, grandes personajes, empresarios, gente famosa. Después busqué en la historia y igual encontramos ahí personajes con visiones y que tenían mucha inteligencia en lo que hacían. Pero pues ya después no supe por cuál de ellos decidirme. Y yo tenía la gran pregunta de quién les iba a dar el ejemplo a mis hermanos. Entonces, buscando un poco más en su vida, me encontré con una cosa muy común en todos ellos, que ninguno había llevado una vida ejemplar. Y ahí fue donde decidí del personaje que les voy a hablar esta noche, de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo, desde que nació hasta que Él muere, fue un ejemplo a seguir. En su niñez el Señor Jesucristo demostró que tenía conocimiento de la palabra, era entendido, que como crecía en estatura, crecía en conocimiento y entendimiento de la palabra, y siempre estaba inmiscuido en estas cosas. Vemos allá en Lucas 2, 46 al 52. Si lo puede leer, hermano Israel. Lucas 2, Sí. 46, ¿verdad? Dice así. Lucas 2, 46 al 52 dice así. Y aconteció que 3 días después, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vinieron, se sorprendieron. Y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Gracias, hermano. Aquí vemos en este pasaje que dice que regresaban de la fiesta de la Pascua que se celebraba en Jerusalén, y que después de un día de camino sus padres le buscaron a Jesús y él no estaba entre ellos. Así que después de 3 días de buscarlo, lo encontraron y ellos quedaron asombrados, porque nuestro Señor Jesucristo pudo haber estado en cualquier otro lugar, se había quedado jugando con otros niños de su edad, pero él estaba en el templo, y dice, en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. No solo se conformaba con oírles, sino que él tenía mucho interés, tenía ganas de conocer más de la palabra de Dios. Cuando nos dice ahí que me era necesario estar en los negocios de mi padre, sus padres no le entendieron, pero él desde su temprana edad, él ya buscaba las cosas de Dios. Para él primeramente era lo espiritual antes que lo carnal, y siempre fue así en su vida. Otro gran ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo
fue cuando se bautizó para iniciar su ministerio. En Mateo 3:13 al 17 podemos encontrar esta cita. Por favor, hermano. Mateo 3:13 al 17. Mateo 3:13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego al agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre el Padre. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Nos narra aquí este pasaje, y como lo leyó el hermano, que Jesús fue a Galilea para ser bautizado y iniciar su ministerio. Todos sabemos que Jesús no fue bautizado para perdón de sus pecados. Él necesitaba ser bautizado para iniciar su ministerio. Cuando Jesús le dice que era necesario cumplirlo así, Juan accede a bautizarle y dice que después de ser bautizado, Jesús subió de las aguas y los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al bautizarse Jesús no solo inició su ministerio, sino que agradó y tenía complacencia con Dios, porque estaba obedeciendo lo que le habían mandado, estaba cumpliendo su misión aquí en la tierra. En su vida, Jesús también fue un gran ejemplo de amor. ¿Por qué? Porque sanó a los ciegos, curó a paralíticos, lunáticos, y sobre todo porque predicó la palabra para todos los que le escuchaban, para darnos salvación. En Mateo 4:24 podemos ver esto, que curaba a los afligidos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Jesús también fue un ejemplo al resistir tentaciones, hermanos. Y no fue una tentación cualquiera, hermanos, sino que el mismo diablo lo tentó a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 4, del 1 al 11, si me hace favor, hermano, de leerlo. Mateo 4. Sí, del 1 al 11. Del 1 al 11 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Sigue diciendo: Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vemos que de un inicio dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Nosotros, después de que no comemos un día, ¿cómo nos sentimos, No, hermanos? Ni un día. Sí, no hacemos una comida, ya nos sentimos mal, nos sentimos mareados. Sentimos que no podemos. Imagínense el hambre que tenía nuestro Señor Jesucristo al haber ayunado 40 días y 40 noches. Dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Sabemos que el diablo tiene conocimiento de la palabra, él la conoce muy bien, y primero trató de tentar a nuestro Señor Jesucristo por medio de su necesidad, que en ese momento era la comida. Tenía ganas de comer nuestro Señor Jesucristo. Mas le dice que si era Hijo de Dios,
que convirtiera esas piedras en pan. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca perdía la visión, siempre tenía su mente lo espiritual. Y dice que Él le respondió que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él siempre pone primero, y en todo lo que nos ha dicho y nos ha dejado en su divina palabra, que siempre hay que ver primero lo espiritual antes que lo material. Después nos dice que lo llevó sobre el pináculo del templo. Para los que no sabemos, yo tampoco sabía, hermano, los tuve que buscar, que es un pináculo. Dice que es la parte más alta de una construcción, y que ahí dice que el diablo le decía que si era hijo de Dios, que de ahí se aventara, porque sus ángeles vendrían a ayudarle para que su pie no tropezara con piedra. Pero Jesús, sabemos que tenía mucho conocimiento, y le dice que no tentarás al Señor tu Dios. Después, ya en la tercera, le ofrecía toda la gloria de los reinos. Mas nosotros sabemos que todo lo que existe en esta tierra fue creado por nuestro Dios, por Jesús, y todo es de Él. Así que pues el diablo, ¿qué tenía que ofrecerle? Nada. Y dice que le dijo que se fuera de ahí, y después vinieron a él los ángeles y le servían. ¿Usted cree, hermano, que Jesús también fue ejemplo en su muerte? Hermano Johnny. Pues él, pues yo creo que una de donde fue ejemplo fue en su muerte, ¿no? Donde más resaltó, sí. Porque a pesar de que él tenía el poder para decir, ¿sabes qué? Manda ángeles, ¿no? Como lo habían hecho antes cuando llegó Pedro y le rebanó a uno de sus soldados la oreja. Uh-huh. Entonces dice, no, cálmate, Pedro, porque así se ha escrito, ¿no? Que vengan y que me presionen, porque si yo quisiera mandar ángeles para que pues rápido vinieran y lo ayudaran, ¿no? Más sin embargo, él tuvo la humildad, tuvo la obediencia, también tuvo miedo, porque él mismo decía, ¿no? Que si fuera posible que pasara de él esa copa, era una copa amarga, ¿no? Más sin embargo, él fue obediente y fue un gran ejemplo, porque a veces nosotros nos sentimos ahorcados y pues caemos, ¿no? Sí. Más sin embargo, él, a pesar de todo lo que, de su angustia, de su miedo, del temor que había, pues él siguió adelante. Claro que sí. Como dice nuestro hermano, en su muerte fue donde más resaltó su ejemplo, ya que fue por amor, porque él, al dar su vida, nos reconcilió con Dios Padre, porque pagó nuestras culpas, todos nuestros pecados, todos los que cometimos y los que cometamos por equivocación o porque no sabemos que estamos cometiendo pecados. Él los pagó en aquella cruz, porque dice su palabra que el Padre lo envió para perdón de nuestros pecados y para darnos vida y salvación. Lo vemos en Hechos 3, 19 y 20. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén.